Sí. Entonces, mi tarea es ponerme en ese trabajo. Y entonces, ¿cómo aprendo yo a relacionarme de manera diferente con la emoción? Constantemente, cada que me pasa, entonces tomo esa pausa. O sea, no creo o no me dejo atrapar de la emoción y dejar que mi reacción sea la que, o sea, sea la que conteste esa emoción que está apareciendo, no es la pausa. Y esa El pausa, respirar 10 veces que dicen por ahí. el respirar 10 veces, pero yo lo pienso más bien, o sea, como dejar que eso te encalambre, o sea, Sí, es que permitirse sentir la emoción. Se entra en la calambruca, Es que- el calambruco ese y hágale parce y exacto, que pase ese calambre. exacto, A mí, dejar que, a mí me pasa aquí. Es claro, eso, es como Yo siento una dejar mierda aquí, weón. que la emoción pase, llegue a ese punto de ebullición, o Ajá. sea, llegue, y luego cuando está como en ese periodo refractario, ya Sí. cuando pasaste como la cumbre de esa emoción y ya se te está enfriando, ahí es donde yo puedo empezar a cultivar la pausa, la aceptación radical, que es, esto es lo que estoy sintiendo, no lo voy a intentar cambiar, es, Mm. y elegir entonces qué información tomo yo de esta emoción o qué reacción tomo o a qué me está invitando esta emoción. El miedo, por ejemplo, es, hay una amenaza, Sí. entonces, ¿qué amenaza estoy detectando yo? Primero me pregunto entonces si además esto es una amenaza real y qué es lo que está amenazando. Ok. ¿Esto está amenazando mi ego o está amenazando mi vida realmente? Venga, yo sí quiero que hagamos una pausa en eso que estás diciendo, porque de ahí se derivan pues como varias cosas, parce. Entonces, déjenme hacer una pregunta. ¿Qué es la valentía? ¿Sabes qué, Simon? Esa pregunta me encanta porque en estos días hice esa reflexión a raíz de una experiencia que tuve con mi hijo. Una bobada, pues. Él quería saltar desde un murito Sí, ya es. y era un salto que no era peligroso y tenía muchas ganas. Me decía, mamá, tengo miedo. Y yo, amor, hazlo con miedo. Ya sabes que no te va a pasar nada. Ya sabes que el salto lo puedes hacer, tienes miedo, hazlo con miedo. Esa es la valentía. La valentía no es no sentir miedo, es hacerlo con miedo y todo. sí, sabes que me acuerdo de un personaje que yo creo que ha acompañado a tantas generaciones que todos podemos hablar de él, que es el Chapulín Colorado. Gracias a los canales nacionales por transmitir todavía el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho y todos sus sketches. Chespirito. Exacto. Entonces, y el Chapulín Colorado, lo que lo hacía valiente a él no era que no sintiera miedo, Se sino había que, cagado del susto. claro, pero a pesar de su miedo, hacía. O sea, él a lo primero que tenía que enfrentarse es a su propio miedo, a su propia deseo de no hacer, a su propia voluntad de incapacitarse. De esto no es para mí, que es lo que todos empezamos a pensar, ¿cierto? Esto no es para mí, yo para qué me meto, no tengo las suficientes herramientas. Entonces, el Chapulín Colorado siempre empezaba por eso. Yo tengo miedo, esto me queda grande, pero lo voy a hacer y lo hacía. Y saben que la valentía tiene muchísimo que ver con la vulnerabilidad, con la capacidad de mostrarnos vulnerables. Parecen estar como en contraposición, porque nosotros muchas veces interpretamos que si nos mostramos vulnerables, pues vamos a parecer débiles, pero realmente no hay nada más valiente que la vulnerabilidad. Demostrarme como un ser humano o como una persona o como un man que está en constante evolución, que está aprendiendo a tramitar sus emociones, que está con todos los errores y todas las cosas, pero que aún así voy dándole y voy creciendo, ¿cierto? Exacto. Y es además atreverse a tomar esas decisiones que donde, claro, nos sentimos vulnerables, tenemos miedo, pero sabemos que son las decisiones que nos conducen a vivir la vida que queremos vivir. Pero más o menos es que uno casi siempre esas decisiones no las tomas porque tiene miedo al dolor y al sufrimiento. Es que ahí hay también algo complejo, Simon, y es que cuando uno toma una decisión para evitar una experiencia de dolor, uno no está tomando una decisión. Uno está protegiendo. Exactamente. Entonces, porque tu decisión está coartada por esa emoción que no quieres enfrentar. Entonces, claro, la primera decisión que tienes que tomar es afrontar
esa emoción. Pero yo me refiero es un poco más a, hay decisiones que uno sabe que uno tiene que tomar, weón, pero esas decisiones te van a generar dolor y vas a tener que transitar ese dolor y ese sufrimiento, pues porque son así y que finalmente a la larga cuando vos miras hacia atrás, como decía Steve Jobs, solo mirando hacia atrás uno es que Uno de los entiende puntos. uno en los puntos, ¿cierto? Y entiende el por qué. Pero entonces hay muchas decisiones que uno no toma porque inmediatamente después de esa decisión va a haber un episodio de dolor y si quiere usted y lo permite sufrimiento. Claro, pero es que no tomar una decisión es una decisión. Sí, 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 no puedo decir nada así. ¿Qué voy a alegar de algo? Sí, claro. o sea, finalmente tú estás tomando una decisión. Ahora, ¿qué tan libre eres para tomar esa decisión? Y si sentir dolor te inhibe para tomar una decisión, entonces no estás siendo libre para eso. Claro, ¿y desde qué lugar estás tomando esa decisión? Es un poco, esa es la pregunta real alrededor de la valentía y es, yo, ¿a qué miedo le estoy temiendo más? ¿Al miedo o al dolor que viene después de tomar esa decisión? ¿O, o a quedarme aquí? ¿O a lo que estoy sintiendo ahora? Es como, ¿a qué estoy escuchando más? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo como en mi vida. Yo recientemente tomé decisiones muy radicales que es lo que te digo, lo que les decía, que me acercaron como a vivir una vida más cerca de mi esencia. Pero tomar me pasó exactamente lo que decías, yo sabía que al tomar esas decisiones iba a venir una gran cuota de dolor. Y la valentía es ser capaz de reconocer, tengo miedo, me da miedo sentir dolor, pero realmente yo sé que esto es lo que me está dictando de mi corazón, que tiene Ujú. mucho que ver también con la vulnerabilidad. Ok. Y llega un punto en que nos empieza a dar más miedo quedarnos ahí que lo que pueda venir. Y digamos que hay decisiones que hay que madurar, Sí. pero en el momento en que uno tiene la certeza, es como lanzarse y hacerlo aún con miedo. Y mira, y en ese tema entonces de la decisión, es que puede que la valentía parezca post-decisión. O sea, yo no Sí, tengo que ser valiente para tomar una decisión, sino cuando he tomado la decisión, debo ser lo suficientemente valiente para hacerme cargo de las consecuencias de esa decisión, porque una de las consecuencias de esa decisión puede ser que sienta mucho dolor. claro, es Ahí viene sostener la la decisión. responsabilidad. Marica, yo soy más indeciso que ni de puta. Yo antes era indeciso y ahora no sé, weón. Pero bueno, listo. Entiendo el punto de la valentía y el tema de ser capaz de sostenerse en esa decisión que uno tomó. Ve, Benny, señor. Simon, no es capaz de, de sostenerse, porque es que también es valiente echar atrás la decisión. O sea, Mamarse. exacto, también eso es valiente. O sea, es como que tú puedas ser coherente con aquello que estás sintiendo y que tenga valor para ti.